Bueno, estimados estudiantes, vamos a dar comienzo con lo que sería el contexto de validación. Estamos trabajando los contextos. En este de validación también está el de aplicación, o sea, habíamos diferenciado este tríptico, contexto de descubrimiento para pensar el romanticismo alemán, digamos, ¿no? En contexto con el psicoanálisis en contexto con el romanticismo alemán, que fueron los videos anteriores. No trabajamos, digamos, el sesgo del contexto de descubrimiento, que sería, digamos, el lenguaje hebreo. Ese va a ser otro video. Ya lo vamos a articular en su momento. Y ahora, digamos, yo elegí el epistolario, o sea, las cartas entre Sigmund Freud y William Fliess, porque estas cartas, digamos, que duran 15 años, abarcan desde que tenía 31 años, Freud, hasta los 46. 15 años de correspondencia, ¿no? 1887 hasta 1904, o sea, pero ya había elaborado textos importantes como la interpretación de los sueños, que le dio fecha en 1900, pero lo tuvo un par de años antes. ¿Por qué tomar la correspondencia? Porque desde la palabra del propio autor, creador de la teoría del psicoanálisis, vamos a ver cómo va armando, es decir, los indicios y lo que implica toda la construcción de una teoría, ¿no? El padecimiento físico, psíquico, social, el sufrimiento psíquico, físico, social. Seguimos con los trípticos, ¿no? O sea, no, por eso, digamos, estuvimos trabajando el mito de Prometeo, el costo de Prometeo. Ahora vamos a ver, para que ustedes liguen con el mito, el costo de este Prometeo, ¿no? El costo en su vida existencial, familiar, profesional, la vida cotidiana, su salud psíquica y física, el costo que es producir una ruptura, ¿no? No cualquiera puede producir una ruptura. Hay que tener ciertas condiciones psíquicas en cuanto a fortaleza para poder establecer una diferencia. Luego de Freud, cuando él deja la herencia, bueno, muchos vivieron, digamos, de la herencia de Freud. Lacan hace un proceso también, no al costo de Freud, ¿no? Él hace un proceso, digamos, ya con todo un resguardo de la cultura francesa y también de cierta aristocracia intelectual. No es lo sacrificial, digamos, ¿no? Y el cuerpo, ¿no? De poner el cuerpo como lo pone Freud. Por eso el rédito, digamos, a Freud es el mayor, y no deja de ser el que inaugura el psicoanálisis. Es el padre del psicoanálisis. Sí, a muchos les gusta esa frase, pero es así. Esa es la realidad, digamos. Y ahora vamos a ver cómo lo engendra este proceso. En esto, digamos, de donar a otro, ¿no? Por eso habíamos comenzado con la frase de Goethe, del Fausto, el Fausto de Goethe, ¿no? Que Freud toma, el Fausto de Goethe. Aquello que has heredado, gánatelo. ¿Por qué comenzamos con esa frase? ¿Y por qué articulamos el acto de transmisión ahí? Precisamente ahí, en esa frase. Porque es una interpelación para ustedes, los estudiantes. Es una interpelación. Tendrías que preguntarse, usted interrogarse, ¿no? Sentirse interpelado por esa frase. Sí, vamos a dar un ejemplo que nos atraviesa en esta experiencia de ustedes de cursado y nosotros de acompañamiento y de intento de transmisión, digo, un sesgo. No es que creamos que es algo posible, ¿no? Porque ya Freud señala que hay 3 profesiones imposibles, ¿no? Educar, gobernar y psicoanalizar, porque hay algo ahí de lo no transmisible. Fíjense en ustedes, ahora estamos muy contentos y lo compartimos con ustedes, la publicación del texto del taller de Borges. Estos puntos de encuentro entre el psicoanálisis y el taller de Borges, que bueno, está en el libro, digamos, esa articulación. Esta articulación del taller de Borges en ese libro está en una publicación de la facultad, un fragmento,
que es literatura, psicoanálisis y epistemología. Creo que el título de revés, epistemología, literatura y psicoanálisis. Y también el artículo del epistolario, pero no el del Power. Esto del Power, digamos, está más amplio. Lo del artículo está en ese libro, el epistolario, las cartas y un poco, digamos, lo que está en síntesis en el Power, está bastante recortado y escrito, digamos, más adecuado al formato, digamos, de un artículo. El Power, digamos, bueno, está muy condensado, es muy largo este Power, tiene 43 figuras. Es para trabajar 3, 4 horas, o sea, o trabajar mucho tiempo, porque está todo ahí, para ir abriendo y desplegando y desplegando. Pero bueno, no se puede, se hace lo que se puede. Yo voy a hacer 2 videos. Y les decía, en esto de que ustedes tienen que tomar lo que se les hereda, nosotros le estamos heredando, digamos, los libros de la cátedra, ¿no? Yo ya próximo a retirarme, digamos, he hecho el esfuerzo, digamos, en este último texto para dejarle lo de los talleres, porque los talleres es algo que nosotros venimos ofreciendo como cátedra hace muchísimos años, reiterativamente, cada 3, 4 años, lo repetimos. Y ahora yo dije, bueno, vamos a sistematizarlo, le propuse a la cátedra, todos estuvieron de acuerdo, quien pudo escribir, escribió, y ahí está en el libro, ¿no? Y está, digamos, un poco los ejercicios que a ustedes les puede servir. Y lo curioso es que cuando esto se propuso, hubo un gran interés, digamos, y se anotaron 124 estudiantes para el taller, lo cual, digamos, nosotros, bueno, eh, no hizo, digamos, armar todo un dispositivo y bueno, gracias a la ayuda del auxiliar docente alumno, digamos, que estuvo ahí trabajando un montón, para armar 2 grupos, bueno, para armar toda una cuestión, digamos, de soporte para la transmisión. Cuando yo les dije que no era obligatorio, se presentaron, no, creo que 32, 33 al primer encuentro, porque esto se ofreció, como yo ya los dije, a los estudiantes de primero. O sea, primeramente a los estudiantes de primero se le ofreció para el primer cuatrimestre y después ahora en el segundo se abrió, digamos, a otros estudiantes y al público en general. Pero el proceso del primer cuatrimestre, ¿no? Esto es lo que estoy narrando, esta curiosidad. De esos que se anotaron, de esos 124, digamos, como no era obligatorio, digamos, no era algo exigido para aprobar la cátedra, se presentaron, digamos, al primer encuentro 34, y después de esos 34 quedaron 4 y terminaron dos estudiantes del primer cuatrimestre. Así que fíjense ustedes, ¿no? Este proceso, ¿no? Qué extraño que es. Por supuesto que, bueno, el que está como docente siente un desaliento, digamos, no, no es que esto entusiasme, digo. Pero bueno, hay que ser realista, digamos, ¿no? El contexto, cada uno tiene sus cuestiones existenciales, todas son justificables, trabajo, tiempo, exigencias de otras cátedras, bueno, un millón de articulaciones, digamos, de justificativos. Yo simplemente, bueno, señalo esto porque nosotros dijimos, vamos a publicarlo, porque aquel, digamos, que por qué razón no lo pudo sostener, cada uno sabrá el que se anotó porque no lo pudo sostener, se lo dejamos por escrito. se, lo damos, se lo damos por escrito. Acá, bueno, ahí tienen, ya está cargado, digamos, en el espacio de la bibliografía del teórico, ya está, lo pueden bajar. Y tienen cosas muy interesantes para ver, no solo los ejercicios, sino, digamos, las articulaciones de por qué no, digamos, no se puede escribir, con qué se relaciona esto desde el psicoanálisis, bueno, articulaciones, bueno, de todo un poco. Así, digamos, un poco como fue azaroso, está armado la estructura. Y se va saltando, digamos, incluso señalamiento también a otro autor, cómo se trabaja en cuestiones, digamos, de la rítmica, de la escritura, y bueno, hay un diálogo imaginario con Cortázar, las mismas clases que daba Cortázar en su última época antes de morir, hacia 1980, en la Universidad de Berkeley. Interesantísimo, digamos, lo que él deja como testimonio de esas clases que dio, ¿no? En ese intento de transmisión también, ¿no? Tiene algo de fallido tu intento de transmisión. Pero bueno, seguimos en el esfuerzo. Entonces, volviendo al epistolario.
Este, si ustedes tienen interés en este libro, que es muy lindo, ¿no? Es muy lindo este libro. La referencia bibliográfica es Sigmund Freud, Cartas a William Fliess, 1887-1904, editorial Almorortu, publicado, digamos, 1994, Buenos Aires. En el Power está la referencia, pueden buscarla, no sé si les interesa virtual, no sé si se puede conseguir, y si no, supongo que estará en Mercado Libre o pueden ir a alguna librería y encargarlo, bueno, eso depende de ustedes. Entonces, vamos a ver qué podemos avanzar, ¿no? En esta relación vamos a ver el clima de intimidad. Vamos a tratar de adentrarnos en el clima de intimidad. Este diálogo de amigos. Estamos un poco, digamos así, como mirando, así como quien toma un café al lado de quienes están charlando, ¿no? Y a veces uno se siente interesado por el que está hablando el otro. Bueno, algo así, una escena así, juguemos con la imaginación. Dice, ¿no? Él le decía a Fliss su daimon, su genio, ¿no? Lo tenía como el alter ego, también usaba esa palabra, alter ego, es decir, un sujeto supuesto a saber, ¿no? Por eso lleva, el primer cuadro lleva, el segundo cuadro en verdad, el primero de presentación del Power lleva sujeto supuesto a saber. Este concepto se trabaja mucho en psicoanálisis porque habilita la transferencia. Esto lo desarrollaremos en otro aspecto más adelante. Entonces, y él llamaba congreso a los encuentros que hacían, porque eran encuentros, digamos, para científicos, es decir, para armar teoría. Es decir, Freud sentía que lo necesitaba Fliss porque lo orientaba para armar su teoría, ¿no? Él tenía una teoría muy particular de la relación entre la nariz y la sexualidad, ¿no? Y también que se ligaban a los ciclos menstruales femeninos y a un periodo masculino. Era ciertamente delirante, pero sirvió para formar la teoría. Por eso se dice que psicoanálisis es una paranoia lograda. Es decir, tiene algo de esto delirante que después, digamos, se pudo transmutar a otra cosa, ¿no? Hacer lazo social, armar ciencia y hacer lazo social. Por eso uno se interroga también qué tiene de delirante esa otra teoría que no tiene este juego ficcional, ¿no? Pensar que la ciencia es ciencia también puede ser delirante, ¿no? Bueno, dice, yo voy leyendo fragmentos, son citas del texto, digamos, ahí están las referencias, si ahí después las quieren indagar y buscar libros, pero están todas las referencias, ¿no? Y el comillado. Dice, hoy quiero conceder una buena hora y conversar contigo solo de ciencia. Tú eres el único otro, el arte alter ego, ¿no? El doble, fíjense ustedes, un doble. Esto del doble está trabajado en dos ensayos en el libro acerca del taller de Borges. En dos ensayos está trabajado porque Borges trabaja, Borges y yo, ¿no? Esa narración tan conocida. Borges y yo, ¿no? ¿Qué pasa con ese otro? También está trabajado el tema de la sombra, ¿no? Interesantísimo. Bueno, no me voy a disgregar porque me voy a ir por las culturas y no quiero mencionar cómo cada cultura trabajó esto, ¿no? Pero interesante ese desarrollo. Y luego dice, daimon, ¿no? Daimon, genio, ¿no? El creador. O sea, él le atribuye, ¿no? A este otro, que es como su doble, lo creativo. Es como que hay algo de él, digamos, que no lo puede hacer propio, no se lo puede apropiar, pero está en él. Lo proyecta y lo hace el otro, hasta que en un momento se da cuenta que él lo puede hacer. Y ahí se corta la relación. Porque no es casual, digamos, que el tema, digamos, de debate de separación fue la autoridad intelectual de ciertos temas. La autoridad intelectual, la propiedad intelectual. ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? ¿El mío? ¿Es de mi doble?
Mm. Y entonces, bueno, él mismo, está la referencia, ¿no? Del vocativo del griego de daimos, segador, despiadado, ¿no? Pero también traumaturgo, raro, ¿no? Hay algo, digamos, como ese que no responde a la demanda de amor. A mí Nuremberg me gusta todavía más que Praga. Ahí están diciendo, ¿dónde nos encontramos? No es a qué bar vamos. ¿A qué bar de Paraná vamos? No, ¿qué te parece si vamos a Praga? Estamos en otro contexto, ¿no? En el contexto de Viena, ¿no? De Europa, de tomar el tren e ir a un lado a otro. Esas fronteras que son tan flexibles, ¿no? Esos lugares medievales, antiguos, esos escenarios, que al estar ahí uno ya está en otro lugar, en otro tiempo, en otro espacio. Esos castillos, esos viajes necesarios para Freud, de Italia, de diferentes zonas de Italia, los Alpes, esos encuentros con la naturaleza. Como el Congreso para ti es un posludio de primavera, posludio de primavera, está el poeta Freud ahí, ¿no? Los de tu especie no deberían extinguirse, mi querido amigo. Nosotros, los demás, tenemos demasiada necesidad de tus iguales. Todo te lo debo, en consuelo, en comprensión, en estímulo en mi soledad, en contenido de vida. De ti lo tomo, fíjense, una carta de amor prácticamente. Él después va a hablar algo de esto, ¿no? De esta cuestión de este amor, entre comillas. Y por añadiduría en salud, es decir, si te vas me enfermo, ¿no? Que ningún otro habría podido devolverme. Ahora, fíjense en ustedes el sentimiento, vamos a adentrarnos en ese ámbito, en ese estado del alma de Freud, ¿no? Él está solo, un creador está solo, hay que partir de eso. Está solo cuando crea, solo, digamos, en cuanto a lo social, pero no está solo, porque está con un mundo fantasmático que lo habita, tomado incluso por una pasión, en un estado de exaltación, el creador. Freud, en un estado de exaltación, ¿no? Que es cíclico, interrumpido, y ya vamos a ver, digamos, por cómo va pasando de un estado a otro, ¿no? A tal punto que él, digamos, tenía 2, 3 manuscritos sobre la mesa al mismo tiempo. Fíjense en qué arrebato, ¿no? Qué pasión, digamos, ¿no? Y al mismo después vamos a leer, digamos, esta dedicación. Él, digamos, bueno, se esposa con esta bruja que llamaba de la metapsicología. Toma una alianza, ¿no? A los 40 años. Se vuelve célibe a los 40 años, después de 6 hijos. Y la nueva alianza, ¿no? El nuevo estado marital es la ciencia que lo va a crear el psicoanálisis. Se esposa, ¿no? Y nos deja una herencia. Hay que estar loco. Pero bueno, era un loco, digamos, que puede, digamos, pasar por ese proceso, digamos, ¿no? De desubjetivación, porque ahí está el tema del análisis singular, su propio análisis, y hacer algo con eso, hacer letra con eso. No cualquiera lo puede hacer. Otro después, alguien se puede fragmentar, otro, digamos, se puede aislar. Ahí está el genio, ¿no? Está el genio, Freud, de poder superar eso, hacerlo y producir algo en ese estado, ¿no? Te sigo esperando como el Mesías, ¿no? Decía, que resuelve con un mejoramiento técnico el problema de mi planteo. Es decir, él está dialogando y Fliss le da referencias técnicas. Y no cualquier referencia, ¿eh? Porque hay conceptos que ahora vamos a trabajar, que es el de la bisexualidad, que Freud lo mantuvo en toda su teoría, está. La biología en toda su teoría está.
Y esto, digamos, tiene que ver con esto, con este encuentro. Es más, en un momento les voy a leer que él piensa que era algo que él lo había elaborado y después le dice, no, pero sí, yo te lo dije. ¿Te acuerdas cuando lo encontramos? Yo te dije eso. Y ahí se sorprende, digamos, cómo él se había apropiado y aseguraba que era de él y había sido tomado de ese otro, de ese doble, de ese otro que era yo. La represión social, ¿no? Una teoría que va a emerger entre fantasías y los hechos, ¿no? Porque la etiología, el origen. Bueno, ¿cuál es el origen de los síntomas? ¿No? Ahí vamos, ¿no? Ahí estamos. En ese sesgo estamos trabajando, sobre ese filo que es casi un abismo, porque es un tema tabú. ¿No? Es un tema tabú, la sexualidad. Estamos en una época victoriana. Imagínense ustedes el contexto victoriano. Freud estuvo de novio creo que 3 o 4 años. No sé, muy pocas veces la vio Marta. No sé si le habrá dado un beso. O sea, es impensable ahora en los contextos de la posmodernidad, ¿no es cierto? Pero bueno, toda esa energía, toda esa pasión, ¿no? No había todas las distracciones del internet, digamos, ¿no? Todas estas posibilidades mediáticas. Era la soledad. Imagínense a alguien solo, en un cuarto, todo el día leyendo, hablando diferentes idiomas, indagando, interrogándose, comenzando a trabajar, tomando una historia, indagando los detalles de esa historia, trabajando de esa manera, ¿no? Todos los días. No era una vez a la semana, como suele ser ahora, no, es todos los días, menos uno, ¿no? En la semana. Intensos, tratamientos de a lo máximo 6 meses, no más de 6 meses. Todo esto alza a la técnica, ¿no? Al contexto, a la forma de trabajar. Ese compromiso de trabajo, la ética freudiana. Y esta teoría, ¿desde dónde emerge? ¿No? Vamos a leer lo que dice maestro Freud. Pero estoy muy contento con la recepción de mis fantasías. Recuerden que desde la definición, digamos, ¿no? Como ciencia, el psicoanálisis es una ciencia ficcional o, podemos decir, conjetural, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, ya lo he dicho antes, porque su objeto de estudio es el inconsciente, ¿no? Entonces no conoce la causa en sí, sino los fenómenos. Y al estudiar los fenómenos tiene que inferir esa causalidad. De inferir utiliza un método, el método aductivo. ¿Por qué? Porque lo hace por comparación. Y en ese método aductivo, el método iniciario, es decir, siguiendo indicios que le permitan conjeturar, digamos, eso que falta, ese objeto ausente, siguiendo sus huellas. De esto se trata. Acá está en inicio, digamos, ¿no? En germen, no solo, digamos, el contexto de validación, o sea, de cómo generar la teoría, cómo la va a ir validando, sino también el de aplicación, les dije. O sea, porque acá está el inicio del método también. Después le vamos a dedicar un video al método. Cómo se pasa de la hipnosis a la sugestión consciente, al método, digamos, de asociación libre. No mucho, pero... Y acá está, ya está acá. Es decir, en las cartas está todo. Es como cuando Borges decía que toda su escritura ya estaba, ¿sí? En su primer libro, Fervor de Buenos Aires, publicado en 1923. Ya estaba todo el libro ahí. Todo lo que él iba a escribir dice, ya está ahí. Uno lo va a leer, así, si no está vertido de la obra completa, no pesquisa mucho, no crea que va a pesquisar mucho, no. Hay que leer toda la obra y después uno encuentra, como segunda instancia, en la relectura. Por eso, también este señalamiento como una enseñanza de Borges, no es tan importante la lectura, sino la relectura, ¿no? Volver, y volver desde otro lugar, ¿no? Y volver a descubrir, es decir, ¿qué leo cuando leo?
hay que saber leer. Es un arte también leer, ¿no? Porque leer uno tiene que leer el espíritu de quien escribió, su daimon. No es solo leer lo explicativo, sino leer el espíritu. Pero uno lee el espíritu cuando el otro escribe en primera persona. Por eso la importancia, digamos, de los ensayos en primera persona, porque si se escribe en tercera, si se escribe en segunda en plural, el nosotros, el ellos, ¿cuántos son ahí? ¿No? Legión pueden ser. Está bien, es el anonimato de alguna manera que la academia habilita, ya que no le da potestad y entidad a la subjetividad, el nombre propio, el deseo propio. Hay en esa tercera persona, en esa segunda del plural, en esa primera del plural, en nosotros, primera del plural, está ese desvanecimiento del sujeto, se desvanece. Y la palabra deseamos, el saber, que sea cualquiera, digo. Pero acá lo que a nosotros nos importa, y es un compromiso de la cátedra, es que la escritura sea una producción de subjetividad. ¿Y dónde están ustedes? ¿A dónde están en eso que dicen? ¿Se pueden apropiar de eso que dicen en algo? En qué los interpela? ¿En qué los interroga? ¿En qué los hace producir? Bueno, eso es lo que a mí me interesa. Esa gran expresiones, este grandes desarrollos, digamos, de eruditos, no, son importantes porque hacen, digamos, que aprueben o no en algunas cátedras, pero no es la exigencia acá, no se trata de eso, no se trata de eso. Espero lo hayan advertido después del primer cuatrimestre ya. Entonces, sé que le das su lugar justo, persigue estos puntos de vista y no me considera un fantasiador. Tiene temor que lo vea como un delirante, ¿no? Pero comunicar yo cosas tan inacabadas, ni un loco que se creyera por encima de la observación y la enmienda. Fíjense ustedes, la observación y la enmienda. Acá tenemos el Freud positivista, ¿no? Cómo se defiende, ¿no? Cómo él tiene miedo también a avanzar, cómo le tiene miedo también a sus propias conjeturas, a sus propias fantasías, y necesita de Fliss, lo necesita para que le dé un límite o para que lo habilite. En fin, lo habilita. Lo habilita totalmente si tiene una teoría delirante, pero bueno, eso le ayuda a animarse, le ayuda a animarse a Freud, también a despegar, a volar, a abrir las alas, digamos. Después, por supuesto, que eso tiene que justificarlo, es decir, ¿cómo va a dar cuenta de eso? Si no, es como dice Borges, el psicoanálisis es una literatura fantástica, pero Freud no quiere que sea una literatura fantástica, no le interesa eso, le interesa que sea una ciencia conjetural, que trabaje sobre la fantasía, que trabaje sobre los fantasmas. Son categorías de análisis y son conceptos teóricos. Es otra cosa, es otra dimensión. Y que haga la asociación, y que sea terapéutico. Fíjense en todos los objetivos que tiene. Dice, en cuanto a compilar hechos, solo puedo hacerlo en el ámbito psíquico, como tú en el organológico. O sea, se dividen las tareas. Le da esa tarea más fisiológica, biológica a Fliss y él trata de trabajar, digamos, el despliegue de la idea. Y acá está algo ligado a la filosofía, para los que le interesa la filosofía. Él dice que tuvo un impulso inicial hacia la filosofía y después desistió de ese impulso inicial. Se lo voy a leer. Estoy en la segunda placa acá del Power y son 43, imagínense. Tendría que hacer 43 audios y video. Sigo con los audios porque el año pasado trabajé con audio. Hay un mundo ahí en este epistolario, un mundo. Aparte el epistolario tiene esto de la sensibilidad, de la humanidad, de la cuestión, digamos, de calidez, ¿no?
Entonces lo habilita, ¿no? Fliss lo habilita. Él necesitaba a alguien que lo habilite. Qué importante que es eso, ¿no? Como diciendo, hay un profesor, corte y pega, alumno, repita, ¿qué dijo tal? Le tomo la definición. No, a ver, ¿qué le parece a usted? ¿Qué se imagina con esto? ¿Qué puede decir usted acerca de esto? ¿En qué lo implica? Ahí lo habilita, ¿no? Habilitar al otro, darle lugar, ¿no? Al deseo, al interés, a la indagación. Y de ahí a la escritura, y de ahí a la escritura, hay un salto de ahí a la escritura. Es todo un salto de ahí a la escritura. No es casual, digamos, que la mayoría de los estudiantes que se anotan a los talleres de escritura no pueden escribir. No, no hacen el movimiento, no hay algo ahí que los inhibe. Eso también está trabajado si les interesa. Hay un ensayo interesante. A mí me interesa escribirlo, creo que es interesante. El ámbito intermedio tendrá que ser cubierto con una hipótesis. Entonces, la distancia entre lo biológico y lo psíquico es el campo de la hipótesis, de la conjetura. ¿Vos tenés alguna certeza biológica, Fliss? Mira, yo tengo estas cuestiones hipotéticas. ¿Qué te parece si vamos viendo cómo la contactamos, diría Popper? Por eso les dije, Freud es popperiano. Vemos cómo las contactamos, qué podemos hacer. Claro que no en esa franja, digamos, de quedarse con una hipótesis. Freud la va a modificar, la va a cambiar, porque sigue la realidad. Hasta que advierte, y ahí se hace más complejo, que la realidad es la realidad psíquica. Ya vamos a llegar hasta ahí, lo estoy adelantando. No puedo dejar de anotar para ti, sin orden estricto, más que hechos y conjeturas. Él le anota, escribe, ¿no? Como una carta de amor a su amado amigo, sus conjeturas. Y resulta que estas conjeturas se vuelven ciencia después. Entonces dice, nos repartimos, ¿no? En otra carta, nos repartimos como los dos mendigos, uno de los cuales recibió la provincia de Posen, tú lo biológico y yo lo psíquico, ¿no? Para confirmar esto, ¿no? Y acá está, ¿no? En el verano de 1901 declaré un día a un amigo con quien mantenía un vivo intercambio de ideas sobre cuestiones científicas, ¿no? Haciendo referencia a Fliss, le hablo un tercero. Estos problemas neuróticos, ¿no? Estamos hacia la neurosis, ¿no? La neurosis acá ya es un cuadro, ¿no? Lo normal, digamos, no aparece acá, digamos, pero bueno, aparece la neurosis como hay algo de compromiso. Después se va a preguntar sobre esto de lo normal, si es posible. Y ahí tendríamos que trabajar Totem y Tabú, ¿no? Porque para pensar la infancia, y lo infantil en la infancia, si ustedes quieren con los juegos de palabras actuales, va esta cultura, entre comillas, primitiva en relación a lo etnográfico de su cultura europea, ¿no? Que lo puede llevar a dónde, a ese estado primero, es decir, en cuestiones psíquicas, en orden psíquico, al animismo mágico. Hay una actualidad del animismo mágico y ahí se van a encontrar con una lógica diferente. Y ese es el desafío de ese texto, porque no es la lógica binaria de la cultura europea y que le damos nosotros, esa cultura europea. Porque nuestra cultura y nuestra civilización no deviene de los pueblos originarios, de los hermanos, queridos hermanos de los pueblos originarios, no. Ellos son holísticos, pero tienen una construcción animista mágica, eso es como visión. No son racionales críticos al modelo popperiano, ¿no? Como atravesamiento de las academias, de las universidades, ¿no? Desde su inicio. Hay diferentes paradigmas. Estos problemas neuróticos solo se podrían solucionar si nos situamos por entero dentro del supuesto de una bisexualidad originaria del individuo. Eso le está diciendo a Fliss. Y recibí esta respuesta. Es lo que yo te dije hace 2 años y medio. Ah, no, no eran días, eran 2 años y medio en Breslau. Fliss le dice, pero si eso fue lo que yo te transmití como descubrimiento a vos.
y Freud creía que lo había creado él. El tema de la bisexualidad, esta disposición. Y ahí después tenemos que pensar en la pulsión. Más adelante, ¿no? Esto se va a ir ligando con su construcción de esta brujita, de esta amada amante, la metapsicología, y su concepto mítico por excelencia, la pulsión. La pulsión en el objeto. Tengo que pensar de las características de la pulsión, digamos, de la perentoriedad a la fuerza, del origen, ¿sí? Entre lo psíquico y lo somático, del destino, de la atención de placer y el objeto. El objeto es la clave en relación a esto que estamos hablando. El objeto es lo más variable de la pulsión. Es lo más variable de la pulsión. Por lo tanto, la sexuación, y ahí viene todo el complejo de Edipo, viene toda una ligación a lo complejo de lo que es la sexuación. Es algo muy complejo la sexuación, pero el sujeto está en su pulsión, digamos, abierto a lo más variable. ¿Por qué hay una sexuación, se sexúa de una manera o de otra manera? Bueno, muchísimos intervinientes, muchísimos existenciales, sociales, económicos, culturales, bueno, históricos, de todos. Cada sociedad también, cada época, cada cultura. Pero bueno, eso no lo voy a trabajar, por supuesto. Estamos, digamos, articulando algunas cosas, asociando, ¿no? Y no hay que olvidar esto que hemos mencionado, de que la pulsión tiene tres voces, ¿eh? Tres. No es lógica binaria, no es activo-pasivo, ¿no? Son tres voces. Es activo, reflexivo y pasivo. Son tres voces, tríptico, lógica, tríptica, lo cual hace esto mucho más complejo. Bueno, la ruptura. Este tema, digamos, ¿no? De la propiedad intelectual. Desde 1898 disminuyó su interés por la doctrina de los períodos, ¿no? Que era la doctrina de Fliess. La razón es evidente, esa doctrina se alejaba cada vez más del terreno de los hechos y de las observaciones. La pretensión de haber descubierto un principio que abarcaba todo, ¿no? Es decir, ya Freud, es decir, Fliess ya se expandía. Esta misma ruptura la produce con Jung, cuando van hacia una holística, ¿sí? A una holística, digamos, pero una holística desde un principio único, ¿no? No de una holística, desde la holística misma, ¿sí? La totalidad, digamos, con toda esa conjunción de interrelaciones, sino uno, como un todo. Ya se acerca más a una holística mística, uno, ese uno que es el todo. Ahí ya Freud, no, no. Entonces, ahí comienza, digamos, un poco el alejamiento. Freud quiere, es decir, Freud siempre hace el esfuerzo de mantenerse en la ciencia. Y de alguna manera, a mi modesto parecer, lo salva el arte. Por eso lo ubica entre la ciencia y el arte. Sin el arte, sin esta habilitación de la ficción, sin la creación, ¿no? Sin darse la posibilidad de la metáfora, la clave del arte, la metáfora. No la quise pronunciar a la querida metáfora, pero la vamos a hacer intervenir, porque ella es la princesa, es la reina, para hablar, digamos, en esto, digamos, porque este, interviene, digamos, la feminidad. Después del psicoanálisis, digamos, cuando va a ir hacia la feminidad, si no se advirtió de la metáfora, no hay psicoanálisis. Por eso, digamos, actualmente está muy empobrecido el psicoanálisis, porque, bueno, ha quedado, digamos, en ciertas
encerronas trágicas, diría, ¿no? El psicoanálisis, no el freudiano, sino el psicoanálisis francés, digamos, a partir de la lingüística estructural. Encerrona trágica que jugando al ajedrez, yo me imagino esta escena, de Jacques Lacan con Derrida jugando al ajedrez, ¿no? Le hizo un jaque mate Derrida en su dramatología a Jacques. Bueno, ¿dónde ubica después? Esto ya es clínica. Yo lo menciono porque lo van a trabajar más adelante. ¿Dónde ubica después Freud este tema de la bisexualidad y sobre todo de este tema para pensar como espacio privilegiado de la clínica en la paranoia? Él la va a pensar como una defensa del sujeto de querer sexuarse de una manera y defenderse de una sexuación hacia el mismo sexo. Me estoy cuidando de la palabra, de las palabras me estoy cuidando. Tengo que decirle que si ustedes me ven vacilar, no es mi modo, o sea, me he vuelto así más vacilante, más como parezco tranquilo, ¿no? Pero no es el movimiento interno de mi espíritu, porque es más el tiempo que yo necesito para pensar lo que no voy a decir de lo que voy a decir, por el cuidado que hay que tener ahora actualmente, digamos, en cuanto que eh, como lo social ya hemos trabajado, ¿no? Está cargado de una estructura binaria, este, el modo de razonamiento, digamos, es inmediato en relación al opuesto. Inmediato en relación al opuesto, ¿no? Como está cargado de imágenes y las imágenes llevan a la pasión y esa pasión no es razonable, entonces no se puede simbolizar. Se dice una palabra que a lo mejor tiene una carga emocional, digamos, imaginaria, y el otro que la escucha ya tiene para reaccionar, digamos, en lo opuesto, ¿no? Es algo del orden de la reflexiología que trabajaba Paulot, que seguramente ustedes lo trabajaron en corriente, ¿no es cierto? Esa palabra es como una campana que suena, ¿no? Y ya hay un estímulo que se va a reaccionar favorable o desfavorable, lógica binaria, favorable o desfavorable. Entonces yo estoy todo el tiempo tratando de no provocar eso, de no darle estos lugares comunes, digamos, de imágenes conceptuales, digamos, que están cargadas de pasión para que no se reaccione ya sea lo mismo o lo opuesto, porque si no, no hay terceridad, no se puede simbolizar, hay que poder, digamos, analizar. Poder analizar, ese es el esfuerzo que yo estoy tratando de hacer y cuidando las palabras, ¿no? Bueno, la relación con Breu. Yo ya le había mencionado la relación con Breu, pero fíjense en lo que decía Breu de Freud. El vuelo intelectual de Freud lo aleja cada vez más, ¿no? Y él se consideraba, digamos, que a Freud lo consideraba como un halcón. Era como un pichón, pero como un halcón. Fíjense en ustedes, el vuelo, digamos, ¿no? Esa lucidez, el poder advertir, digamos, ¿no? Advertir algo ahí que se mueve en la oscuridad y que todavía no hay una luz e inteligencia que le dé una representación en la letra, siempre la palabra, siempre la letra, digamos. Eso es hebreo, propiamente hebreo, digamos. Dice, no hace mucho en el colegio médico, fíjense ustedes esta ambivalencia que tenía Breu con Freud, porque de alguna manera había una amistad, lo ayudó, hizo mucho por Freud, porque le derivó a algunos pacientes a pesar de que Freud se quejaba, le prestó dinero por mucho tiempo, con mucha gente que lo ayudó porque era muy pobre. Es decir, Freud siempre tuvo el fantasma de la pobreza, siempre lo acompañó desde la pérdida, digamos, de ciertos recursos económicos del padre que le hizo que se mude, digamos, ¿no? Buscando un nuevo destino, una nueva economía, un nuevo sustento a la familia. Eso lo acompañó a Freud, siempre el temor de la pobreza. Y al principio tuvo muchísimas dificultades económicas que lo ayudó su comunidad hebrea, sus compañeros, sus amigos hebreos, su asociación hebrea, el establishment. Es decir, psicoanálisis no hubiese llegado a ser psicoanálisis sin el establishment.
Eso de seguro, digamos, ¿no? No hace mucho, en el colegio médico, Brown tuvo grandes palabras para mí y se presentó como un partidario converso de la etiología sexual, ¿no? Decía, hay algo de la sexualidad en los síntomas. Esto era revolucionario. Imagínense ustedes esto después aplicado, digamos, a la infancia o las infancias, planteando, digamos, de que hay sexualidad en el niño. La sexualidad, digamos, en la época comenzaba, digamos, en relación a lo biológico. Estaba ligado a la menstruación en la niña y a la eyaculación, digamos, de cuestiones hormonales que desataban, digamos, de ahí en adelante el interés ligado a lo reproductivo. Y Freud dice, no, es antes, es ligado al deseo. Y es porque el sujeto no tiene la capacidad física que ahí ya la sexualidad es traumática, porque no puede cumplir su deseo. Y eso de que no tenga, ¿no?, lo orgánico que lo sostenga el deseo en un infante, ¿no?, lo potencia, lo potencia. Bueno, es decir, es el poder, digamos, ¿no?, de realización y a la vez el poder traumático y el sufrimiento, ¿no? Si hay la desnudez del cuerpo de un adulto ante un infante, ese infante, digamos, ¿no?, ese sufrimiento, digamos, ¿no?, ante esa mirada de lo ajeno, de lo otro, ese sentimiento de impotencia, ¿no?, de inferioridad. Fíjense todas las cosas que se juegan con este orden de la sexualidad. Entonces, parecía que Brown sí, en la intimidad, sí, yo te apoyo, estoy totalmente de acuerdo con vos. Es decir, hay algo del orden de lo sexual, digamos, de la sexuación, como origen de los síntomas. Cuando se lo agradecí en privado, me arruinó el contento diciéndome, pero si yo no creo en ello. Yo no creo en ello, le dijo Brown, ¿no? Y entonces Freud, asombrado, dice, lo podés comprender tú, lo puedes comprender. Una carta de Brown el 5 de julio de 1895, les voy a leer un fragmento. A lo que se refiere el giro empleado por Freud, dice, Freud está en pleno vuelo de su intelecto, yo lo miro rezagado como una gallina o un halcón, les dije antes. Y después Freud, otro fragmento. Dice, mi clientela es muy insuficiente y eso me tiene de mal humor, o sea, la pobreza. Fíjense que Freud seguía engendrando, hasta 6 hijos tuvo. Y ya tenía 40 años con 6 hijos y él decidió no continuar más. Estaba en contra de todos los sistemas, de los métodos anticonceptivos como el porqué, sobre todo los más comunes de la época. Y porque no encontraba cómo sustentar a esa familia tan numerosa, ¿no? Mi clientela es muy insuficiente y eso me tiene de mal humor. Estorba mi progreso en Viena. Quien estorba mi progreso en Viena es Freud, que domina el mismo círculo con el que podía contar yo y cuya amistad probada, fuera de duda, ¿no?, es un amigo, ¿sí? Pero estamos compitiendo porque tenemos el mismo mercado, estamos en el mismo, ¿no?, con la cuestión de la demanda. Muy rara vez se expresa en una facilitación para el ejercicio profesional como cabría esperar. Acá se está quejando, digamos, que no lo está habilitando. En otros sí, digamos, ¿no? Les reconoce, incluso le da el reconocimiento de esta teología de la sexualidad breve. Ahora bien, la modalidad de trabajo. Eh, Estoy tratando de verla ahora por algún lugar, porque me parece que me voy a ir mucho de tiempo y no quiero extenderlo tanto. Su modalidad de trabajo era del orden de la pasión. Les voy a leer. Dicho por él, ¿no? Sus cartas. Estoy en el apogeo de mi capacidad de trabajo. Tengo de 9 a 11 horas de labor. O sea, está trabajando de 9 a 11. De 6 a 8 curas analíticas por jornada. O sea, tenía de 6 a 8 pacientes por día. No hay nada al lado después cuando
Jacques Lacan, digamos, crea, digamos, este método tan polémico, ¿no?, de interrumpir el tiempo. Freud es, digamos, clásico, sus 50 minutos. Y Lacan atendía de 5 a 10 minutos. O sea, como extremo, podría atender a más, pero quiero decir, porque bueno, trabajar con una idea de tiempo, el inconsciente, bueno, ya van a, ustedes a justificar eso más adelante con la clínica. Simplemente estamos viendo la distancia entre uno y otro, ¿no? Los asuntos más hermosos, dice, los asuntos más hermosos. Está apasionado con su caso clínico, él está apasionado, ¿no?, por indagar, por descubrir, es decir, esa etiología, el origen, ¿no?, de ese padecimiento, por ayudar, digamos, en eso, ¿no? Una ayuda, digamos, bueno, que tiene que ver con una posición científica y también laboral, porque está cobrando, ¿no? Hay todas clases de novedades, dice. O sea, está todo por descubrir, todo está por descubrir, y él siente que lo va a descubrir, ¿no? Ahí está Freud. Freud siente que Prometeo está ahí, en él, lo va a descubrir, es decir, pero descubrirlo implica tomar algo de los dioses. Estoy jugando, ¿no?, con el concepto de Dios en relación a esto del inconsciente. Es tomar algo del inconsciente, es tomar algo de lo que viene siendo prohibido por siglos, que es este orden de la sexualidad. ¿Qué precio va a pagar por robarle el fuego de la vida? Porque Zeus es Zeus en griego, o sea, es vida, es el dador de vida. Y la sexualidad, no se liga ahí el secreto de la vida en la sexualidad. Estamos hablando acá de la procreación, en términos más biológicos. Toda clase de novedades. La ciencia, para la ciencia soy un hombre perdido. Cuando dice, para la ciencia soy un hombre perdido, es decir, ya no estoy más en el positivismo. Ya no estoy más en el positivismo lógico de Carnap, ni, es decir, puedo tener alguna línea, digamos, ¿no?, con Popper en cuanto a los tiempos, al primero de conjeturar y abrir la conjetura, pero de ahí abrir la conjetura a todo, ya ahí ya no soy Popper. Y Popper, digamos, rechaza totalmente esa posibilidad, que siga la dialéctica de la conjetura, ¿no?, armando una ciencia como si fuese un arte. No. Me siento ante mi escritorio hasta las 11 de la noche. ¿No? Me siento ante mi escritorio hasta las 11 de la noche. Después otro va a decir que se sienta a las 11 hasta las 2 de la mañana a escribir. Esto ya lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir y voy a dejar acá para no ser tan extenso, a lo sumo haré 3. Él sentía, no sé, voy a sacar, o sea que está trabajando en mi inconsciente, lo voy a sacar, ya que él sentía, digamos, que no podía seguir trabajando si no escribía. O sea, él se queda a escribir sus casos clínicos, ¿sí?, escritura, ensayística, ensayo psicoanalítico, recuerden, para cuando yo me jubile y no esté, ¿no? Y teorización científica. Nosotros estamos siguiendo los pasos de Freud. Estamos tratando de ofrecerle algo similar, digamos, a lo que sería esta cuestión, digamos, de un trabajo, ¿no?, del deseo, con todos los recursos psicoanalíticos, pero al modo literario, y estamos produciendo teoría. Esta cátedra se tomó el trabajo de producir teoría en todos estos 20 años, en producir libros, en armar un marco teórico que se ofrece para poder sostenerlo y trabajar. Y lo sostuvimos con las investigaciones, con los protocolos, con todo el pasaje, las exigencias, eso de lo que yo reniego, bueno, eso lo hice. Eso me lo demandaron, eso lo hice. Pero he de confesar que, en verdad, lo que me produce alegría son las metáforas. Es lo cercano al arte, es lo que me salva. Es lo que lo salvaba a Freud. El arte, la metáfora, digamos, esta cuestión de encontrar la metáfora que se juega en el inconsciente.
¿Qué metáforas se cifran ese síntoma? Al decir de Jacques Lacan, el síntoma como una palabra amordazada en el cuerpo. Vamos a decirlo de una manera más poética. ¿Qué metáfora se cifra en el síntoma? Esto que, dicho en términos freudianos, la condensación y el desplazamiento. En el sueño es un juego lúdico, ir desplegando en un análisis. Él no, el que lo soñó, por supuesto. Pero ir acompañando ese proceso. Ya que toda la labor de un analista, como la dijo el maestro francés Jacques Lacan, es aliviar, acompañar. Lo de la cura es un efecto posible o no secundario, como efecto de ese acompañar, ¿no? Aliviar. Ahí todo el campo, digamos, de los acompañantes terapéuticos, psicogerontología, es decir, están en eso poniendo más el cuerpo, ¿no? En esos cuadros, digamos, que necesitan más de poner el cuerpo. Fíjense en ustedes. El valor de Fliss. Son amigos que están hablando, digamos. Pero no solo están hablando, están haciendo teoría, están simbolizando, están produciendo, pero se están acompañando. Freud siente esto, se siente en la compañía, siente el alivio, ¿no? Que le produce no estar solo ante semejante descubrimiento, ante semejante desafío. Ella estaba advertido con lo que se iba a encontrar, estaba advertido en un momento, en un lugar que no es en este. Él escribe esto, que fue su filiación hebrea lo que lo acompañó y lo ayudó, porque en esta filiación hebrea ella ya había vivido un término filogenético o ya estaba advertido de la persecución, del acoso, de la humillación, del ninguneo, vamos a decirlo en términos nuestros, del ninguneo, digamos, de aquellos que tienen el poder, de que se apropian de lugares, digamos, ¿no? De la comunidad científica, para decirlo en otro término, Thomas Kuhn. Freud lo están echando de la comunidad científica. Ya vamos a leer algo más acerca de esto. Él tiene que crear su propia comunidad científica. Y se la crea, ahora vamos a ver, el grupo que hace. Fundan una revista para apoyar sus publicaciones, hace discípulos, él crea su comunidad y crea su ciencia, su propia comunidad científica. Que bueno, tiene todo el tema de los devenires de los grupos humanos, ¿no es cierto? Que también es interesante poder trabajar. Pero bueno, vamos a seguir en este término así más intimista, más dialógico, escritural, epistolar, y ligando, digamos, ciertas referencias que ustedes después van a ir desplegando con los textos, digamos, y bueno, que les van a quedar para ir descubriendo ustedes mismos en los próximos espacios que van a tener en su carrera, en los próximos años, sobre todo en la clínica.